En la vasta y fascinante historia de la humanidad, hay figuras cuya influencia y legado han perdurado a través de los siglos, cuyas ideas y descubrimientos han trascendido las fronteras del tiempo y el espacio. Era reservado y reflexivo, y creía que la armonía y el equilibrio eran la clave de una vida plena y satisfactoria. Muchas personas lo conocen como el gran matemático, pero este sabio griego también realizó descubrimientos fundamentales en filosofía, música y astronomía. Pitágoras fue un hombre de profunda sabiduría. Confiaba en la virtud del conocimiento y en la búsqueda de la verdad a través del razonamiento y la observación. Un pensador cuya vida y obra siguen inspirando a generaciones de científicos, filósofos y artistas. Este documental es un tributo a su genio, una exploración profunda de su vida y su legado, una odisea a través de los misterios y maravillas del pensamiento pitagórico. Pitágoras de Samos nació alrededor del año 570 a.C., en la isla de Samos, situada en el mar Egeo. Esta isla, ubicada frente a la costa de Asia Menor, era conocida por su vibrante actividad cultural y comercial, un entorno que sin duda influyó en la vida temprana de Pitágoras. Su familia tuvo un impacto significativo en su formación. Su padre, Mnesarco, era un comerciante de joyas y grabador de gemas. Su profesión le permitía viajar extensamente, trayendo consigo una riqueza de conocimientos y experiencias de diversas culturas. Así, no solo aseguraba la estabilidad económica de la familia, sino que también proporcionaba a su hijo una perspectiva amplia y enriquecedora del mundo. Estos viajes y el contacto con diferentes culturas fomentaron la curiosidad y el amor por el conocimiento en Pitágoras desde una edad temprana. Su madre, Pitais, también jugó un papel crucial en su vida. Aunque los detalles sobre su vida son menos conocidos, es probable que su influencia en su educación y el desarrollo fuera considerable. Pitais pudo haber transmitido valores y enseñanzas que complementaron la formación intelectual proporcionada por su padre. Pitágoras tenía al menos 2 hermanos, aunque sus nombres y detalles específicos de sus vidas no están claramente documentados en los registros históricos. A la edad de 5 años, ya mostraba signos de una inteligencia excepcional. Era un niño curioso, con una sed insaciable de conocimiento. Sus padres, reconociendo su potencial, se aseguraron de que recibiera una educación de calidad. En aquellos tiempos, la educación no era accesible para todos, pero la posición de Mnesarco permitió a Pitágoras acceder a recursos y maestros que la mayoría de los niños de su edad no tenían. Su educación inicial fue diversa y rigurosa. En su hogar se le enseñaron los fundamentos de la lectura, la escritura y la aritmética. Estos primeros años fueron cruciales para desarrollar su capacidad de pensamiento lógico y analítico. Mnesarco, con su vasta experiencia como comerciante, también le enseñó a la importancia de la observación y la atención al detalle. Habilidades esenciales para su futuro desarrollo como matemático y filósofo. Uno de los aspectos más fascinantes de su educación fue su exposición temprana a diferentes culturas y conocimientos a través de los viajes de su padre. Mnesarco, en sus viajes de comercio, lo llevó a diversas ciudades y regiones, donde el joven pudo interactuar con personas de diferentes culturas y aprender de sus tradiciones y conocimientos. A los 7 años comenzó a estudiar bajo la tutela de algunos de los más grandes pensadores de su tiempo. Uno de sus primeros maestros fue Tales de Mileto, un renombrado filósofo y matemático, quien introdujo a Pitágoras en el mundo de la geometría y la astronomía, disciplinas que desempeñarían un papel fundamental en su pensamiento posterior.
Bajo la guía de Tales, Pitágoras aprendió a apreciar la belleza de las matemáticas y su capacidad para describir el mundo natural de manera precisa y lógica. Además, Pitágoras también estudió con Anaximandro, otro destacado filósofo y cosmólogo. De él, Pitágoras aprendió sobre la naturaleza del infinito y la estructura del cosmos. Estas enseñanzas influyeron profundamente en su visión del universo y lo llevaron a desarrollar su propia teoría de la armonía y el orden cósmico. Su influencia también se puede ver en la creencia de Pitágoras en la transmigración del alma y su interés por los misterios de la existencia. A los 10 años, Pitágoras ya había adquirido una base sólida en matemáticas, filosofía y astronomía. Sin embargo, su sed de conocimiento no se limitaba a estas disciplinas. También mostró un gran interés por la música, el arte y la literatura. Su educación en estas áreas fue igualmente rigurosa, y se dice que tenía una habilidad natural para la música, lo que más tarde influiría en su teoría de la armonía de las esferas. La isla de Samos, con su rica tradición cultural y su ubicación estratégica en el mar Egeo, le proporcionó un entorno ideal para su desarrollo intelectual. La interacción con comerciantes, marineros y eruditos que visitaban la isla lo expuso a una amplia gama de ideas y conocimientos. Esta diversidad de influencias ayudó a moldear su pensamiento y a desarrollar una visión holística del mundo. A los 12 años, Pitágoras ya era conocido en Samos como un prodigio. Su capacidad para resolver problemas matemáticos complejos y su profundo conocimiento de la filosofía y la astronomía lo distinguieron de sus compañeros. Los registros históricos sugieren que a esta edad comenzó a enseñar a otros niños de su edad, compartiendo el conocimiento que había adquirido y desarrollando sus habilidades pedagógicas. Su educación no se limitó a la instrucción formal. También aprendió mucho de la observación de la naturaleza y la experimentación. Pasaba largas horas estudiando las estrellas, las plantas y los animales, buscando comprender los principios subyacentes que regían el mundo natural. A los 15 años ya había alcanzado un nivel de conocimiento y comprensión que superaba con creces al de la mayoría de los adultos de su tiempo. Sus estudios en matemáticas, filosofía, astronomía, música y otras disciplinas lo habían preparado para un destino extraordinario. Sin embargo, su viaje intelectual estaba lejos de terminar. Los años siguientes lo verían embarcarse en nuevos viajes y estudios que ampliarían aún más su comprensión del universo y lo llevarían a convertirse en uno de los más grandes pensadores de la historia. Pitágoras vio su juventud teñida por una serie de eventos y relatos que con el paso del tiempo se han transformado en leyendas y mitos. Entre las más célebres se encuentra el relato de su viaje a Egipto, un periplo que habría de influir profundamente en su pensamiento y que marcaría un hito en su desarrollo como filósofo y matemático. La leyenda cuenta que, siendo aún joven, fue guiado por un deseo ardiente de conocimiento hacia las antiguas tierras de Egipto. En aquel tiempo, Egipto era considerado un vasto reservorio de sabiduría y misterios antiguos. Se dice que Pitágoras, impulsado por su sed de aprender, decidió emprender este viaje para conocer los secretos que los sacerdotes egipcios custodiaban celosamente. Acompañado por su padre, Mnesarco, cruzó mares y desiertos, enfrentando innumerables desafíos hasta llegar a las puertas de los templos sagrados de Egipto. Una vez allí, según la leyenda, buscó la tutela de los sacerdotes de Tebas y Menfis. Sin embargo, estos guardianes del conocimiento no ofrecían sus enseñanzas a cualquiera. Para ser admitido en sus círculos, tuvo que demostrar su valía. La historia narra
que fue sometido a una serie de pruebas rigurosas diseñadas para evaluar no solo su intelecto, sino también su fortaleza espiritual y su perseverancia. Superó todas las pruebas con éxito, ganándose el respeto y la admiración de los sacerdotes. Durante su estancia en Egipto, fue iniciado en los misterios religiosos y científicos de la antigua civilización. Aprendió sobre la geometría sagrada, los secretos de la arquitectura monumental y los principios astronómicos que regían la vida de los egipcios. Una de las historias más fascinantes de este periodo relata que Pitágoras, al contemplar las pirámides, tuvo una revelación sobre la relación entre los números y las formas geométricas. Una intuición que más tarde se convertiría en la base de su famoso teorema. Otra leyenda habla de su tiempo en Babilonia, a donde se dice que fue llevado tras la invasión persa de Egipto. En Babilonia se sumergió en el estudio de la astronomía y las matemáticas babilónicas, que eran extremadamente avanzadas para su época. Se dice que en Babilonia fue donde tuvo su primer contacto con la teoría de los números y las proporciones, conceptos que serían fundamentales en su filosofía. Los sabios babilonios, impresionados por su intelecto y su pasión por el conocimiento, le enseñaron sobre los movimientos celestiales y los ciclos del tiempo, conocimientos que llevaría consigo de regreso a Grecia. Las leyendas también relatan encuentros místicos que Pitágoras tuvo durante su juventud. Una de las más conocidas es la historia de su visita al oráculo de Delfos. Según esta leyenda, buscando respuestas a sus preguntas más profundas sobre la vida y el universo, viajó a Delfos para consultar al famoso oráculo. La Pitia, la sacerdotisa del oráculo, lo recibió y, en un trance profético, le reveló que estaba destinado a convertirse en un gran maestro y que su nombre sería recordado por siglos. Esta profecía, cuenta la leyenda, inspiró a Pitágoras a seguir adelante con su búsqueda de la verdad, a pesar de los numerosos obstáculos que enfrentaría. Las historias sobre Pitágoras también incluyen relatos de su vida ascética y disciplinada. Se dice que desde joven practicaba una estricta dieta vegetariana y se abstenía de consumir ciertos alimentos, como las habas, debido a sus creencias sobre la pureza y la espiritualidad. Después de muchos años de estudio y exploración en lugares como Egipto, Babilonia y otras partes del Mediterráneo, Pitágoras decidió regresar a Grecia, impulsado por la necesidad de difundir las enseñanzas y conocimientos que había acumulado. Este no fue un regreso ordinario. Pitágoras había acumulado una vasta cantidad de conocimientos y experiencias que habían moldeado su visión del mundo y su comprensión del universo. A su regreso, su mente estaba repleta de ideas revolucionarias sobre la naturaleza, las matemáticas y la filosofía. El viaje de Pitágoras de regreso a Grecia fue en sí mismo una odisea. Partiendo desde los confines del mundo conocido, donde había estudiado con los sacerdotes egipcios y los astrónomos babilonios, así emprendió un arduo viaje a través del mar Egeo y las tierras griegas. Este viaje estuvo lleno de desafíos, tanto físicos como intelectuales, que pusieron a prueba su resistencia y determinación. Sin embargo, cada paso de su camino estuvo guiado por su deseo de establecer un centro de conocimiento y sabiduría que pudiera beneficiar a la humanidad. Al llegar a Grecia, no se estableció en su natal Samos, sino que dirigió su atención hacia Crotona, una ciudad en el sur de Italia, en la región de la Magna Grecia. La elección de Crotona no fue casual. Esta ciudad griega era conocida por su próspera comunidad y su apertura intelectual. Crotona ofrecía el entorno ideal para que Pitágoras pudiera fundar su escuela y atraer a seguidores que compartieran su amor por el conocimiento y la búsqueda de la verdad. La llegada a Crotona fue un acontecimiento significativo.
Su reputación como un gran sabio y erudito ya lo precedía, y la gente de Crotona esperaba con ansias escuchar sus enseñanzas. Aquí comenzó a impartir sus conocimientos en plazas públicas y templos, capturando la atención de todos con su elocuencia y carisma. Su presencia magnética y su habilidad para comunicar ideas complejas de manera accesible le ganaron rápidamente un grupo de discípulos dedicados. Uno de los primeros actos de Pitágoras en Crotona fue la fundación de su famosa escuela, un centro de aprendizaje que no solo se dedicaba a la educación formal, sino también a la formación espiritual y moral de sus miembros. La escuela pitagórica, como llegó a ser conocida, se convirtió en un lugar de encuentro para aquellos que buscaban una comprensión más profunda del mundo y del universo. La escuela se organizó como una comunidad cerrada, donde los miembros vivían, trabajaban y estudiaban juntos, siguiendo un estilo de vida austero y disciplinado. La vida en la escuela se regía por un conjunto de reglas estrictas que abarcaban todos los aspectos de la vida diaria, desde la dieta y la vestimenta hasta la conducta y las relaciones interpersonales. Así, esta comunidad se convirtió rápidamente en un faro de conocimiento y sabiduría, atrayendo a estudiantes y filósofos de toda Grecia y más allá. La influencia de la escuela se extendió rápidamente y sus enseñanzas comenzaron a tener un efecto significativo en el pensamiento filosófico y científico de la época. Pitágoras y sus discípulos se dedicaron al estudio de diversas disciplinas, incluyendo matemáticas, filosofía, música y astronomía, con un enfoque en la interconexión de todas las cosas y la búsqueda de la armonía en el universo. En la comunidad pitagórica, la organización de roles de hombres y mujeres reflejaba los principios filosóficos y éticos de la escuela. Pitágoras creía en la igualdad de todas las almas, lo cual se tradujo en una estructura comunitaria que permitía la participación activa de hombres y mujeres en diversas áreas. La inclusión de mujeres era notable, ya que muchas otras escuelas filosóficas griegas excluían a las mujeres. Aquí valoraba las contribuciones femeninas, permitiéndoles participar plenamente en la vida comunitaria y académica. Una figura destacada entre las mujeres pitagóricas fue Teano, esposa de Pitágoras y discípula distinguida. Teano no solo participó activamente en la comunidad, sino que también contribuyó al desarrollo de las enseñanzas pitagóricas, especialmente en ética y filosofía. Su rol es emblemático del respeto y la importancia que se otorgaba a las mujeres en la comunidad. Las mujeres tenían acceso a la misma educación que los hombres, estudiando matemáticas, filosofía, música y otras disciplinas. Aquí se creía que la búsqueda del conocimiento y la verdad era un derecho y una responsabilidad universal. Esta igualdad educativa promovía el desarrollo integral de todos sus miembros. Los roles específicos de hombres y mujeres en la cotalentosmunidad variaban en función de sus habilidades individuales. Los hombres a menudo asumían roles en la enseñanza y la administración, mientras que las mujeres también desempeñaban roles de liderazgo y enseñanza. En la vida cotidiana, tanto hombres como mujeres participaban en las tareas necesarias para el funcionamiento de la escuela, incluyendo la preparación de alimentos, el mantenimiento de las instalaciones, la organización de ceremonias y la gestión de recursos. Las mujeres también participaban en los rituales y prácticas espirituales de la comunidad, contribuyendo a la vida espiritual. Esta participación reforzaba su conexión con lo divino y subrayaba la igualdad de género en la búsqueda de la elevación espiritual y la armonía interna. Además, contribuían al desarrollo de la ética y la moral en la comunidad. Eran vistas como guardianas de la pureza y la moral, ayudando a mantener los altos estándares éticos de la escuela.
El enfoque igualitario de la comunidad pitagórica también tenía implicaciones más amplias para la sociedad griega de la época. Al demostrar que hombres y mujeres podían colaborar y contribuir de manera equitativa, desafió las normas tradicionales de género. Esta igualdad no implicaba una homogeneización de roles. Los pitagóricos respetaban y valoraban las diferencias individuales. La igualdad se entendía como el reconocimiento y valorización de las capacidades y contribuciones de cada individuo. El impacto de la comunidad pitagórica y su enfoque inclusivo hacia los roles de género se extendió más allá de su propia existencia, influyendo en otras comunidades filosóficas y educativas y dejando una marca duradera en la historia del pensamiento occidental. La escuela pitagórica no era solo un lugar de aprendizaje, sino también un centro de innovación y descubrimiento. Bajo la guía de Pitágoras, los miembros de la escuela realizaron importantes avances en matemáticas y ciencias. El regreso de Pitágoras a Grecia y su establecimiento en Crotona también estuvieron marcados por la introducción de sus ideas sobre la música y la armonía. Había descubierto que los intervalos musicales podían expresarse en términos de relaciones numéricas simples, y que estas relaciones eran la base de la armonía musical. Esta teoría no solo tuvo un impacto en la música, sino que también influyó en la filosofía y la cosmología pitagóricas. Además de su impacto intelectual, también tuvo un impacto social significativo en Crotona. La comunidad promovía la igualdad, la justicia y el respeto mutuo, valores que resonaron en la sociedad de la época y contribuyeron a la cohesión y el progreso de la ciudad. La vida comunitaria y las prácticas éticas de los pitagóricos sirvieron como un modelo para otros grupos y comunidades, demostrando cómo la filosofía y la ética podían integrarse en la vida diaria para crear una sociedad más armoniosa y justa. La escuela se destacó no solo por sus enseñanzas, sino también por su estructura comunitaria única. Pitágoras creó una comunidad cerrada donde los discípulos vivían bajo un estricto régimen de reglas y prácticas. Esta estructura no solo fomentaba la disciplina y la pureza de vida, sino que también creaba un entorno propicio para el desarrollo intelectual y espiritual. La vida estaba organizada alrededor de principios de armonía, equilibrio y justicia, valores que Pitágoras consideraba fundamentales para el crecimiento personal y colectivo. Una de las características más notables de la comunidad pitagórica era su dieta vegetariana. Pitágoras promovía el vegetarianismo no solo por razones de salud, sino también por convicciones éticas y espirituales. Creía en la pureza del cuerpo y el alma, y consideraba que la abstención de carne era una forma de evitar la violencia y el sufrimiento animal. Esta práctica también estaba vinculada a sus creencias sobre la reencarnación y la transmigración de las almas, ya que sostenía que todos los seres vivos estaban interconectados en un ciclo eterno de nacimiento y renacimiento. Los miembros también seguían un código de conducta que abarcaba desde la honestidad y la justicia hasta la moderación y la autodisciplina. Este código no solo regulaba las relaciones interpersonales dentro de la comunidad, sino que también guiaba el comportamiento de los pitagóricos en su interacción con el mundo exterior. Pitágoras introdujo la práctica del silencio como una parte integral de la vida en la escuela. Los pitagóricos practicaban periodos de silencio que podían durar varios meses, una disciplina que fomentaba la reflexión interna y el autocontrol. El silencio era visto como una herramienta para la purificación del alma y la claridad mental, permitiendo a los miembros de la comunidad concentrarse en sus estudios y en la contemplación filosófica. Esta práctica, aunque rigurosa, era considerada esencial para el desarrollo espiritual y el crecimiento personal.
La escuela pitagórica se destacó por su enfoque en la investigación y la experimentación. Pitágoras y sus discípulos estudiaban en diversos campos, desde la astronomía y la matemática hasta la música y la medicina. Esta dedicación permitió a la escuela realizar importantes avances en varios campos del conocimiento, contribuyendo significativamente al desarrollo de la ciencia y la filosofía en la antigüedad. La tetractis es una figura triangular formada por 10 puntos dispuestos en 4 filas, 1, 2, 3 y 4 puntos respectivamente en cada fila, sumando un total de 10. Este símbolo tenía un profundo significado esotérico y matemático para los pitagóricos, representando la armonía y el orden del universo, la estructura de la realidad y la conexión entre el macrocosmos y el microcosmos. Desde el punto de vista matemático, simbolizaba los primeros 4 números naturales, que sumados dan 10, un número considerado perfecto y completo. Esta suma, 1 más 2 más 3 más 4, era vista como una representación de la totalidad y la perfección. Los pitagóricos veían en esta figura una representación de las proporciones y relaciones fundamentales que estructuran el universo. En un nivel más esotérico, era vista como un símbolo místico que contenía los secretos del cosmos, encapsulando las leyes de la naturaleza y los principios universales. En astronomía, simbolizaba la organización del cosmos en términos de proporciones y relaciones matemáticas. La visión pitagórica del cosmos se basaba en la creencia de que el universo estaba estructurado de acuerdo con principios matemáticos y armónicos. Esta concepción implicaba que la realidad misma era una manifestación de la armonía y el orden, principios que podían ser comprendidos y expresados mediante las matemáticas. El principio de armonía era fundamental para la cosmología pitagórica. Según esta visión, todo en el universo estaba interconectado y organizado de acuerdo con proporciones matemáticas precisas. La concepción pitagórica de un cosmos ordenado y armonioso influyó profundamente en el desarrollo de la filosofía y la ciencia occidentales. Platón, por ejemplo, adoptó muchas ideas pitagóricas, incluyendo la importancia de las matemáticas para comprender la realidad. La visión de un universo regido por leyes matemáticas también prefiguró el desarrollo de la física moderna, que busca describir el comportamiento del cosmos en términos de relaciones matemáticas. La teoría de la armonía de las esferas es quizás una de las contribuciones más conocidas de la escuela pitagórica. Esta teoría sostenía que los cuerpos celestes, al moverse en sus órbitas, producían una música celestial inaudible para el oído humano. Esta música reflejaba la armonía y el orden del cosmos, siendo una expresión de las proporciones matemáticas que gobernaban el movimiento de los planetas y las estrellas. La idea de la armonía de las esferas tiene sus raíces en la observación de las proporciones matemáticas en la música. Pitágoras descubrió que las consonancias musicales podían ser expresadas en términos de relaciones numéricas simples y extendió esta idea al cosmos. La doctrina de la metempsicosis, también conocida como la transmigración de las almas o reencarnación, es una de las enseñanzas más fascinantes y fundamentales de la filosofía pitagórica. Esta creencia sostiene que el alma es inmortal y después de la muerte del cuerpo físico transmigra o reencarna en otro cuerpo. Según las enseñanzas pitagóricas, el alma es inmortal y preexistente. Antes de encarnarse en un cuerpo humano, el alma existe en un estado puro y divino. La encarnación en un cuerpo físico se considera un descenso o una caída del alma desde su estado original de pureza. Este descenso es visto como una oportunidad para el alma de aprender, crecer y purificarse a través de las experiencias de la vida material.
La espiritualidad pitagórica, centrada en la doctrina de la metempsicosis, también incluía la creencia en la existencia de planos o niveles de realidad más allá del mundo físico. Pitágoras y sus seguidores sostenían que el alma, a través de su proceso de purificación y reencarnación, ascendía a planos de existencia cada vez más elevados y sutiles. Estos planos superiores eran considerados más cercanos al estado original de pureza y divinidad del alma. El legado de la doctrina de la metempsicosis en la filosofía pitagórica perduró mucho más allá de la vida de Pitágoras y su comunidad original. Las ideas sobre la reencarnación y la transmigración del alma continuaron influyendo en diversas tradiciones filosóficas y religiosas, desde el platonismo y el neoplatonismo hasta el pensamiento esotérico y místico en la Edad Media y el Renacimiento. Para profundizar aún más en la importancia de los números en la filosofía pitagórica, es esencial explorar cómo estos principios matemáticos influyeron en las distintas áreas del conocimiento y la vida comunitaria de los pitagóricos. La visión de que los números son la esencia de todas las cosas no solo guiaba su investigación científica y filosófica, sino que también moldeaba su ética, su espiritualidad y su interacción con el mundo. La numerología pitagórica se basaba en la creencia de que los números poseen significados cualitativos y simbólicos que reflejan aspectos fundamentales de la realidad. Esta numerología no se limitaba a una mera enumeración o cálculo, sino que exploraba las propiedades inherentes y las relaciones simbólicas de los números. El uno representa la unidad y el origen de todas las cosas. Es el principio de la singularidad y la fuente de toda multiplicidad. En la filosofía pitagórica, el uno simboliza el principio divino que subyace a toda la creación y el punto de partida desde el cual emerge todo lo demás. La unidad es considerada perfecta y completa en sí misma, y todas las demás entidades se derivan de esta unidad primordial. El 2 simboliza la dualidad y la oposición, reflejando la presencia de pares contrastantes en la naturaleza, como el día y la noche, el masculino y el femenino, el bien y el mal. Esta dualidad es esencial para la existencia de la multiplicidad y la diversidad en el mundo. El 3 representa la armonía y el equilibrio visto en la estabilidad del trípode o la tríada de padre, madre e hijo. El número 3 es considerado sagrado y completo, simbolizando la síntesis de la unidad y la dualidad en una nueva forma de totalidad. En la cosmología pitagórica, el 3 también se asocia con la armonía cósmica y la estructura del universo. El 4 simboliza la justicia y la estabilidad. Está asociado con la tetractis, que representa la base de la creación y la estructura del cosmos. La tetractis, con sus 10 puntos dispuestos en un triángulo equilátero, encapsula la idea de la totalidad y la perfección en el orden cósmico. El número 4 es también fundamental en la geometría y las proporciones, reflejando la estructura y el equilibrio en la naturaleza. El 5 se asocia con la vida y la salud. Representa el equilibrio entre lo material y lo espiritual, y se considera un símbolo de vitalidad y crecimiento. El pentagrama, una figura geométrica de 5 puntas, era utilizado por los pitagóricos como un símbolo de salud y protección. El 6 representa la belleza y la armonía. Es considerado un número perfecto, ya que es igual a la suma de sus divisores, 1, 2 y 3. Esta perfección refleja la armonía y la proporción en la naturaleza, y el número 6 se asocia con la simetría y la estética. El 7 es considerado sagrado y está asociado con la perfección y el ciclo de la vida, como se ve en los 7 días de la semana, las 7 notas musicales y los 7 cuerpos celestes conocidos en la antigüedad.
El número 7 también tiene un significado místico y espiritual, simbolizando la conexión entre lo humano y lo divino. El 8 simboliza el amor y la amistad. Representa la duplicación del 4 y se asocia con el equilibrio y la estabilidad en las relaciones. El 9 representa la completitud y la verdad. Es el último de los dígitos únicos y simboliza el final de un ciclo y el comienzo de otro. En la visión pitagórica, el 9 también está asociado con la sabiduría y la introspección. El 10 es el número de la tetractis y representa la perfección y la totalidad. Es considerado el número de la plenitud y la realización, encapsulando la esencia de la creación y la estructura del cosmos. La educación en la escuela pitagórica se centraba en el estudio de los números y las matemáticas como un medio para alcanzar el conocimiento y la sabiduría. Los pitagóricos creían que el estudio de las matemáticas no solo desarrollaba la mente, sino que también purificaba el alma y preparaba al individuo para la contemplación de las verdades superiores. La geometría, en particular, era una disciplina fundamental en la educación pitagórica. La geometría permitía comprender las relaciones espaciales y las proporciones que estructuraban el universo. El estudio de la geometría y las matemáticas se veía como un camino hacia la comprensión de la armonía cósmica y la unión con lo divino. La educación pitagórica promovía un enfoque holístico del conocimiento, integrando el estudio de los números con la música, la filosofía y la astronomía. El teorema de Pitágoras es uno de los conceptos más importantes y conocidos en matemáticas, especialmente en geometría. Establece una relación fundamental entre los lados de un triángulo rectángulo, el cual tiene un ángulo de 90 grados. El teorema afirma que en cualquier triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, el lado opuesto al ángulo recto, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Este teorema tiene muchas aplicaciones prácticas en la vida diaria y en diversas disciplinas, como la arquitectura y la construcción, para calcular longitudes y asegurarse de que las esquinas sean perfectamente rectas. La llegada de Pitágoras a Crotona, una próspera ciudad de la Magna Grecia, marcó el inicio de una era de transformación intelectual y espiritual. Su carisma y profundo conocimiento atrajeron a numerosos seguidores, formando una comunidad. Sin embargo, la creciente influencia de Pitágoras y su hermandad pronto despertó recelos entre los líderes políticos y la élite de Crotona. La estructura de poder en la ciudad se veía amenazada por las ideas radicales y reformistas de los pitagóricos. La oposición culminó en un violento enfrentamiento. Los relatos históricos, aunque envueltos en el mito, hablan de una revuelta liderada por Silon, un destacado ciudadano crotoniano, respaldado por otros aristócratas que veían en Pitágoras una amenaza existencial. Los pitagóricos fueron atacados durante una de sus reuniones y muchos perecieron en la masacre. Pitágoras, según las crónicas, logró escapar, pero su refugio fue efímero. Este episodio de brutalidad y persecución forzó a Pitágoras a abandonar Crotona. Su exilio no fue solo un evento geográfico, sino un símbolo de la resistencia del conocimiento y la filosofía ante la opresión. Su legado sobrevivió a pesar de la adversidad, y su influencia perduró en las mentes de sus seguidores y en las generaciones venideras. El camino hacia el exilio fue arduo y lleno de incertidumbre. Según algunas crónicas, Pitágoras se dirigió inicialmente hacia Tarento, una ciudad cercana que también formaba parte de la Magna Grecia. Sin embargo, la sombra de la persecución le seguía de cerca, y pronto tuvo que continuar su peregrinaje hacia Metaponto, una ciudad que finalmente le ofreció el resguardo necesario.
En Metaponto encontró un nuevo hogar donde pudo establecerse y continuar con su labor filosófica. Lejos de sucumbir al desánimo, Pitágoras reunió a nuevos discípulos y reconstruyó su comunidad. La hermandad pitagórica resurgió con renovado vigor, manteniendo vivos los principios de armonía, justicia y conocimiento que habían sido el corazón de su filosofía. Tras la expulsión de Crotona y el establecimiento de un nuevo hogar en Metaponto, Pitágoras continuó dedicándose a la enseñanza y la reflexión filosófica, consolidando aún más su legado. Sin embargo, su vida, marcada por la sabiduría y la adversidad, estaba llegando a su ocaso. Los últimos años de Pitágoras fueron una combinación de reclusión contemplativa y continua influencia pedagógica, hasta que finalmente encontró su fin, dejando una marca indeleble en la historia de la humanidad. Pitágoras murió en el año 495 a.C. Han pasado aproximadamente 2519 años desde su partida. Su legado, como uno de los más grandes filósofos y matemáticos de la historia, perdura.